Todo el mundo está obsesionado con el T-Rex y el asteroide, pero el drama real ocurrió 180 millones de años antes. Solíamos pensar que la toma de poder fue gradual. No lo fue. Fue violenta y rápida. Excavaciones recientes en la formación Chañares prueban que los dinosaurios tomaron el poder en un parpadeo geológico. Y escuchen esto, no lo hicieron por ser más fuertes, lo hicieron porque eran máquinas de respiración de sangre caliente. Los datos de 2023 confirman que su metabolismo fue el arma secreta que les permitió sobrevivir más que los monstruos del Triásico. Reinicio duro de la Tierra. Hace 252 millones de años, el reloj biológico de la Tierra casi se detuvo. Esta fue la extinción del Pérmico Triásico. Sin duda, este fue el peor evento individual en la historia de nuestro planeta. Hace que el asteroide que aniquiló a los dinosaurios parezca un choque menor. En lo que ahora es Siberia, fisuras volcánicas masivas llamadas los traps siberianos se abrieron. No solo erupcionaron, sangraron lava durante cientos de miles de años. Estamos hablando de suficiente lava para enterrar a todos los Estados Unidos continentales bajo una capa de roca de 1 milla de profundidad. Pero la lava no fue el problema principal, el gas lo fue. Las erupciones bombearon gigatoneladas de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. La temperatura global subió más de 18 grados Fahrenheit. Los océanos se volvieron ácidos y calientes, alcanzando temperaturas de 104 grados Fahrenheit cerca del Ecuador. Los ecosistemas marinos colapsaron instantáneamente. El 95% de toda la vida en los océanos desapareció. En tierra, el 70% de todos los vertebrados fueron eliminados. Los bosques desaparecieron. El planeta fue reducido a un vasto y silencioso páramo de hongos y ceniza. Durante 10 millones de años, la Tierra fue una zona muerta. Este período se llama el brecha del carbón, porque no quedaron ni siquiera suficientes árboles para formar depósitos de carbón. Fue un período de recuperación tan lento que la vida pendía de un hilo. Pero aquí está el trato. La evolución ama el vacío. Con los dominantes gorgonópsidos masivos protomamíferos de dientes de sable desaparecidos, el escenario estaba vacío. El supercontinente de Pangea se extendía de polo a polo, una masa de tierra seca, árida y brutal. En este entorno hostil, cerca del Ecuador, un pequeño grupo de reptiles llamados arcosaurios comenzó a diversificarse. Se dividieron en 2 linajes principales. Una línea llevó a los cocodrilos. La otra línea llevó a algo completamente nuevo. La naturaleza estaba probando 2 diseños diferentes. Los arcosaurios de la línea de los cocodrilos eran pesados, acorazados y caminaban sobre 4 patas con una postura extendida. Estaban construidos para el poder. Los arcosaurios de la línea de las aves estaban construidos para la agilidad. Desarrollaron una estructura de tobillo única que les permitía meter sus patas debajo de sus cuerpos. Esto parece un pequeño detalle, pero lo cambió todo. Significaba que podían respirar y correr al mismo tiempo. Este truco fisiológico se convertiría en la base de un imperio. La supervivencia fue solo el comienzo de la guerra, y los primeros soldados fueron sorprendentemente poco impresionantes. Avancemos rápido hasta hace 233 millones de años. La ubicación es la formación Ischigualasto en la actual Argentina. Los paleontólogos llaman a este lugar el Valle de la Luna. Este es el punto cero para la dinastía de los dinosaurios. El clima aquí era estacional pero duro, lleno de llanuras aluviales y volcanes activos. En este paisaje peligroso encontramos a los primeros dinosaurios verdaderos, y la parte loca es que eran patéticos. Entra Eoraptor. Esta criatura medía solo unos 3 pies de largo y pesaba aproximadamente 22 libras. Parecía un lagarto flaco corriendo sobre sus patas traseras. Era un omnívoro, lo que significa que comía lo que pudiera encontrar: insectos, pequeños lagartos, helechos. Si miras sus dientes bajo un microscopio, ves algo fascinante. Los dientes frontales tienen forma de hoja para plantas y los dientes traseros son curvos y serrados para carne. La naturaleza no había decidido qué se suponía que fuera este animal todavía. Era un generalista, pero Eoraptor tenía la postura de dinosaurio. Sus patas eran pilares verticales debajo de sus caderas. Esto ahorraba energía. Mientras otros reptiles tenían que hacer flexiones solo para caminar, Eoraptor podía estar de pie sin esfuerzo. Pero Eoraptor no estaba solo. Viviendo justo al lado de él estaba Herrerasaurus. Este fue el primer signo del terror por venir.
Herrerasaurus era más grande, alcanzando hasta 20 pies de largo y pesando casi 800 libras. Era un carnívoro totalmente comprometido. Su mandíbula tenía una articulación deslizante única que le permitía lidiar con presas que luchaban sin romper sus propios huesos. Este era un depredador de servicio pesado. Sin embargo, incluso Herrerasaurus no era el rey del Triásico. Nuevas investigaciones de 2023 sobre los anillos de crecimiento óseo de estos primeros dinosaurios revelan algo sorprendente. Crecían rápido, mucho más rápido que los reptiles a su alrededor. Un reptil típico crece lentamente a lo largo de su vida. Estos primeros dinosaurios tenían brotes de crecimiento rápido, alcanzando el tamaño adulto en solo unos pocos años. Esto sugiere que ya tenían tasas metabólicas elevadas. No eran lagartos lentos de sangre fría, eran motores de sangre caliente quemando energía para crecer y moverse. Pero a pesar de estas ventajas, todavía eran una minoría. En el ecosistema de Ishigualasto, los dinosaurios constituían solo alrededor del 6% de la población animal total. Eran raros, pequeños y vivían en las sombras. Estaban rodeados de monstruos que los mantenían en el fondo de la cadena alimenticia. Es fácil olvidar que los dinosaurios no tomaron la corona inmediatamente. Durante 30 millones de años fueron ciudadanos de segunda clase. Los verdaderos gobernantes del Triásico eran los pseudosuquios, los ancestros de los cocodrilos modernos, pero estos no eran los depredadores de emboscada acuáticos que conocemos hoy. Estos eran monstruos terrestres. El jefe indiscutible de esta era Saurosuchus. Esta bestia medía 23 pies de largo y caminaba sobre 4 poderosas extremidades verticales. Pesaba más de 2 toneladas. Su cráneo medía 3 pies de largo y estaba lleno de dientes diseñados para triturar hueso. Saurosuchus era el superdepredador de Argentina. Podía partir un Herrerasaurus por la mitad. En América del Norte, una criatura similar llamada Postosuchus gobernaba el paisaje. Postosuchus medía 18 pies de largo y era tan pesado en la parte delantera que probablemente podía erguirse sobre 2 patas para atacar. Estos cocodrilos terrestres estaban en todas partes. Estaban fuertemente acorazados con placas óseas llamadas osteodermos incrustadas en su piel. Esta armadura actuaba como un escudo contra las mordeduras y también ayudaba a almacenar calcio. Ocupaban cada nicho ecológico importante. Había herbívoros acorazados como Desmatosuchus y depredadores superiores masivos. Los dinosaurios literalmente no podían competir. Eran demasiado pequeños para luchar y demasiado débiles para empujar a estos gigantes fuera de su territorio. Así que aquí está el trato. Los dinosaurios sobrevivieron al no competir, adoptaron una estrategia de evitación. Mientras los masivos pseudosuquios dominaban el mercado de caza mayor, los dinosaurios se mantuvieron pequeños y rápidos. Cazaban insectos y pequeños vertebrados que los gigantes ignoraban. Utilizaban su velocidad bípeda para escapar. Era un punto muerto. Los cocodrilos tenían el poder y los dinosaurios tenían la velocidad. Bajo condiciones normales, este equilibrio podría haber durado para siempre. Los dinosaurios podrían haber permanecido como pequeños carroñeros parecidos a ratas por el resto del tiempo. Pero el planeta estaba a punto de lanzar una bola curva que nadie vio venir. El clima estaba a punto de romperse y la lluvia estaba llegando. Hace 232 millones de años, los volcanes en lo que ahora es el oeste de Canadá, conocidos como la gran provincia ígnea de Wrangellia, comenzaron a erupcionar. Estos no fueron estallidos cortos. Bombearon dióxido de carbono a la atmósfera continuamente. Esto causó un pico repentino e intenso de calentamiento global. El ciclo del agua se aceleró al máximo. Durante casi 2 millones de años, llovió. Este evento es conocido como el episodio pluvial carniense. Los paisajes áridos y secos de Pangea se convirtieron en llanuras aluviales húmedas y tropicales. Vemos la evidencia en las capas de roca por todo el mundo, desde Italia hasta Japón. La arenisca roja y seca cambia repentinamente a lutita gris rica en materia orgánica llena de depósitos fluviales. Este cambio destruyó las plantas que comían los herbívoros de movimiento lento. Los helechos con semilla y la vegetación dura del Triásico seco murieron. En su lugar, bosques exuberantes de coníferas y cícadas explotaron. Aquí es donde la biología de los dinosaurios les dio la ventaja. Los cocodrilos terrestres y otros reptiles arcaicos estaban especializados para ambientes secos. Sus sistemas de excreción de desechos conservaban agua, y sus cuerpos pesados no eran adecuados para el terreno fangoso y pantanoso.
Pero los dinosaurios, ellos estaban listos. La nueva flora coníferas altas requería animales que pudieran alcanzar lo alto. Los cuellos largos de los primeros sauropodomorfos, los ancestros de los cuellos largos, les permitieron acceder a esta nueva fuente de alimento. Más importante aún, el metabolismo de sangre caliente de los dinosaurios les permitió lidiar con el clima rápidamente fluctuante mejor que sus primos cocodrilos de sangre fría. En el lapso de solo unos pocos millones de años, un latido en el tiempo geológico, los ecosistemas se invirtieron. Para cuando la lluvia se detuvo, los cocodrilos terrestres estaban en un declive severo. Sus números se desplomaron. Los dinosaurios, alimentados por la nueva vegetación y careciendo de competidores, explotaron en diversidad. No derrotaron a los cocodrilos en batalla, sobrevivieron más que ellos a través de una crisis climática. Este fue el punto de inflexión. La era de los gigantes había comenzado oficialmente, e inmediatamente pusieron sus ojos en nuevos territorios. Con el clima estabilizado, los dinosaurios comenzaron a extenderse hacia el norte. En 2023, investigadores trabajando en la formación Otis Chalk en Texas encontraron restos de comunidades de dinosaurios extremadamente tempranas que prueban que esta migración ocurrió más rápido de lo que pensábamos. Pero el sitio más famoso de esta era es Ghost Ranch en Nuevo México. Aquí encontramos la definición absoluta del éxito de los dinosaurios, Coelophysis. Coelophysis era un depredador elegante de 9 pies de largo. Pesaba unas 50 libras. Era ligero, de huesos huecos y rápido, pero lo más aterrador de Coelophysis no era su tamaño, eran sus números. En Ghost Ranch, los paleontólogos han encontrado miles de esqueletos de Coelophysis enredados. Esto nos dice algo crucial: vivían y cazaban en manadas masivas. Imagina un enjambre de lagartos de 50 libras moviéndose como un banco de pirañas en tierra. Nada podía oponerse a ellos. Nuevos análisis de los ojos de Coelophysis sugieren que tenían una excelente visión nocturna. Probablemente eran crepusculares, cazando al amanecer y al atardecer. También eran alimentadores oportunistas. Durante años, los científicos pensaron que los pequeños huesos dentro de los estómagos de los Coelophysis adultos eran crías de su propia especie. Recientemente, escaneos avanzados han mostrado que estos eran en realidad pequeños parientes de los cocodrilos, pero el punto se mantiene: comían de todo. Para finales del Triásico, hace unos 201 millones de años, los dinosaurios se habían apoderado de cada continente. El gigante de cuello largo Plateosaurus estaba pisoteando Europa, alcanzando longitudes de 33 pies y pesando 4 toneladas. Fueron los primeros animales en ramonear desde las copas de los árboles. El ecosistema se había reestructurado completamente. Los cocodrilos terrestres estaban ahora extintos o empujados a los márgenes, forzados al agua donde sus descendientes, los caimanes y cocodrilos modernos, permanecerían. Pero justo cuando los dinosaurios se sintieron cómodos, el planeta decidió intentar eliminarlos de nuevo. Pangea, el supercontinente, comenzó a desgarrarse. El océano Atlántico nació en fuego. La barrera estaba a punto de romperse, creando las condiciones perfectas para que surgieran verdaderos monstruos. La transición del período Triásico al Jurásico está marcada por otro evento de extinción masiva, la extinción del Triásico-Jurásico. La provincia magmática del Atlántico Central erupcionó. Una vez más, la lava fluyó, y la atmósfera se asfixió con gases de efecto invernadero. La mitad de las especies en la Tierra se extinguieron. Los últimos competidores de los dinosaurios fueron aniquilados. Los dinosaurios, aparentemente a prueba de balas para este punto, apenas se inmutaron. De hecho, usaron este desastre para hacerse más grandes, mucho más grandes. En el Jurásico temprano, un nuevo tipo de dinosaurio apareció en el registro fósil de la Patagonia, Bagualia alba. Encontrado recientemente y descrito en 2020, este animal marca el momento en que los saurópodos se convirtieron en verdaderos gigantes. Antes de Bagualia, los cuellos largos eran de tamaño modesto, pero durante este evento de extinción, la actividad volcánica causó un cambio en la vida vegetal. Las plantas suaves y frondosas murieron y solo sobrevivieron árboles duros y de alta fibra. Para digerir este alimento de baja calidad, los animales necesitaban tanques de fermentación masivos, estómagos enormes. Para albergar un estómago enorme, necesitas un cuerpo enorme. La selección natural presionó por el tamaño. Bagualia pesaba 10 toneladas.
Tenía patas como pilares y dientes diseñados para rastrillar hojas de las ramas sin masticar. Tragaban piedras, llamadas gastrolitos, para moler la comida dentro de sus tripas masivas. Este fue el plano para los animales terrestres más grandes de la historia. Al mismo tiempo, los depredadores se estaban actualizando. En la formación Cayenta de Arizona apareció Dilophosaurus. Olvida al pequeño lagarto escupidor de las películas. El Dilophosaurus real medía 23 pies de largo y pesaba casi 1 tonelada. Era el superdepredador de la América del Norte temprana. Tenía una cresta doble en su cabeza, probablemente para exhibición para atraer parejas o intimidar rivales. Sus mandíbulas estaban conectadas de forma laxa, sugiriendo que podría haber comido peces o haber sido carroñero además de cazador. Fue el primer terópodo grande, allanando el camino para los monstruos que seguirían. El mundo era ahora cálido, húmedo y dividido en 2 continentes masivos, Laurasia en el norte y Gondwana en el sur. La separación aisló a las poblaciones de dinosaurios, forzándolas a evolucionar en diferentes direcciones. El escenario estaba listo para la Edad de Oro, pero algo más oscuro estaba evolucionando en las sombras para contrarrestar a estos titanes en ascenso. A medida que depredadores como Dilophosaurus crecían, las presas tenían que adaptarse o perecer. Esto desencadenó la mayor carrera armamentista evolutiva de la historia. En Inglaterra, en la costa de Dorset, encontramos a Scelidosaurus. Viviendo hace unos 190 millones de años, este fue uno de los primeros dinosaurios acorazados, o tireóforos. Scelidosaurus era un tanque. Caminaba sobre 4 patas y estaba cubierto de la cabeza a la cola por filas de púas óseas. Estas no eran solo para exhibición. Estudios recientes sobre la microestructura de estos osteodermos muestran que eran porosos y ligeros, pero increíblemente fuertes, como un casco de bicicleta. Este fue el bisabuelo del Stegosaurus y el Ankylosaurus. La lógica era simple: si no puedes correr, debes ser inquebrantable. Esta presión evolutiva forzó a los depredadores a volverse más inteligentes y fuertes. Era un ciclo de retroalimentación. Una armadura más gruesa llevó a dientes más afilados. Presas más grandes llevaron a cazadores más grandes. Para hace 170 millones de años, el Jurásico Medio, los planes corporales de los dinosaurios estaban establecidos. Los saurópodos eran la maquinaria pesada, despejando bosques. Los terópodos eran los cazadores de precisión, manteniendo a la población bajo control. Los ornitisquios, herbívoros de cadera de ave, eran la resistencia acorazada. Pero hay un vacío en nuestro conocimiento. Los paleontólogos lo llaman la brecha del Jurásico Medio. Los fósiles de este tiempo específico son raros. Sin embargo, en 2024, nuevas expediciones en China y América del Sur comenzaron a llenar estos espacios en blanco. Lo que encontraron fue impactante. La diversidad ya estaba allí. Encontramos huellas de carnívoros masivos en Australia y dientes de depredadores extraños de cuello largo en Madagascar. Los dinosaurios habían conquistado el globo por completo. El Triásico fue el ensayo. El Jurásico temprano fue el acto de apertura. Pero la siguiente época traería a las superestrellas. Los animales que cada niño conoce por nombre estaban a punto de hacer su entrada. Los gigantes venían a Morrison. La tierra estaba temblando, pero los verdaderos monstruos apenas estaban despertando. La trampa de depredadores. Hace 155 millones de años, el oeste de los Estados Unidos no se parecía en nada a lo que es hoy. Era una vasta llanura aluvial semiárida similar al Serengeti, pero potenciada. Los paleontólogos llaman a esto la Formación Morrison. Se extiende desde Nuevo México hasta Montana. Esta es la fuente individual más rica de fósiles de dinosaurios en el hemisferio occidental. Es literalmente un cementerio. El gobernante de este dominio era Allosaurus. Este es el león del Jurásico. Era el depredador más común de su tiempo, representando el 75% de todos los fósiles de depredadores encontrados en esta capa. Un Allosaurus promedio medía 28 pies de largo y pesaba 2 toneladas. Pero aquí está el trato. No eran cazadores solitarios. En la cantera de dinosaurios Cleveland Lloyd en Utah, hemos encontrado 46 esqueletos individuales de Allosaurus en un pozo de lodo. Durante décadas, los científicos pensaron que esto era una trampa, se quedaron atascados en el lodo. Pero nuevos análisis sugieren algo más oscuro. La densidad de huesos sugiere que fueron atraídos allí por el olor a carne podrida y luego se atacaron entre sí.
El Allosaurus estaba construido para la velocidad y la violencia, pero su método de ataque era sorprendentemente específico. Su cráneo era sorprendentemente ligero, pero sus músculos del cuello eran increíblemente poderosos. Un estudio de 2021 mostró que Allosaurus usaba una estrategia de ataque de hacha. Abría sus mandíbulas extremadamente casi 90 grados y clavaba sus dientes superiores en la presa como un pico. No trituraba hueso. Cortaba carne para causar un choque masivo y pérdida de sangre. Pero Allosaurus tenía competencia, y viviendo justo a su lado había un monstruo que lo hacía parecer pequeño. Torvosaurus era el bruto del Jurásico. Alcanzaba los 35 pies y pesaba casi 5 toneladas. Mientras que Allosaurus era ágil, Torvosaurus era un tanque. Sus dientes eran gruesos y dentados, diseñados para triturar vértebras. Y luego estaba Saurophaganax. Este es el señor de los comedores de lagartos. Encontrado en Oklahoma, esta rara bestia crecía hasta los 40 pies, rivalizando con el T-Rex en longitud. La formación Morrison era una habitación llena de gente con maníacos armados con cuchillos. Para sobrevivir aquí, tenías que ser enorme, o tenías que estar acorazado. Los herbívoros miraron estas amenazas y decidieron elegir ambas opciones. Esta era está definida por los saurópodos, los gigantes de cuello largo. Diplodocus, Brachiosaurus, Apatosaurus y Camarasaurus. Estos son los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. Un Diplodocus ayorum totalmente crecido podía alcanzar los 110 pies de longitud. Eso es más largo que 3 autobuses escolares estacionados para choques con parachoques. Brachiosaurus medía 40 pies de altura, capaz de mirar por una ventana de un 4º piso. Durante más de un siglo, los científicos lucharon para explicar cómo existieron estos animales. Un mamífero de este tamaño herviría desde adentro hacia afuera porque su metabolismo generaría demasiado calor. La presión en sus patas destrozaría el hueso. Pero aquí está el secreto. Estaban huecos. Escaneos recientes de vértebras de saurópodos muestran que estaban llenas de sacos de aire, al igual que las aves modernas. Este sistema, llamado neumaticidad, reducía su peso esquelético en un 35% sin perder fuerza. Era una estructura de panal. Si sus huesos fueran sólidos, habrían sido demasiado pesados para levantar sus propios cuellos. Este sistema de sacos de aire también resolvió el problema del oxígeno porque tenían un flujo continuo de aire fresco moviéndose a través de sus pulmones constantemente. A diferencia de los humanos, que tienen que inhalar y exhalar para obtener oxígeno, los saurópodos tenían un sistema de flujo de aire unidireccional. Esto alimentaba sus cuerpos masivos, pero la verdadera maravilla de ingeniería era el corazón, que tenía que realizar una hazaña de física que todavía desconcierta a los biólogos. Para bombear sangre 40 pies directamente hacia arriba hasta la cabeza de un Brachiosaurus, el corazón tenía que pesar casi 900 libras. La presión arterial requerida habría reventado los vasos sanguíneos de cualquier otro animal. Para prevenir derrames cerebrales cada vez que bajaban sus cabezas para beber, probablemente tenían sistemas de válvulas complejos en sus arterias del cuello para regular la presión. Necesitaban combustible, y mucho. Un Apatosaurus adulto tenía que comer 1000 libras de vegetación cada día. No masticaban. Tenían dientes como rastrillos para despojar ramas y tragaban la comida entera. Sus estómagos eran cubas de fermentación masivas donde las bacterias descomponían la materia vegetal dura durante semanas. Eran fábricas andantes, convirtiendo bosques en fertilizante. Pero incluso los gigantes tienen una debilidad, así que la naturaleza inventó un tipo diferente de defensa. Mientras que los saurópodos confiaban en el tamaño, los ornitisquios confiaban en las armas. El más famoso de estos es el Stegosaurus. Este animal es a menudo burlado por tener un cerebro del tamaño de una nuez, lo cual es cierto. Pesaba unas 3 onzas, pero era una obra maestra evolutiva. El Stegosaurus llevaba 17 placas óseas masivas a lo largo de su espalda. Durante años la gente pensó que estas eran armadura. No lo eran. Estaban cubiertas de piel y vasos sanguíneos. Probablemente eran para exhibición, volviéndose rojas para intimidar o control de temperatura. El arma real estaba en la cola. El Tagomaiser consistía en 4 púas, cada una de hasta 3 pies de largo, sobresaliendo horizontalmente desde el final de la cola. El Stegosaurus podía balancear esta cola con una velocidad y precisión terroríficas. En la formación Morrison hemos encontrado una vértebra de cola de Allosaurus con una herida punzante que coincide con la forma exacta de una púa de Stegosaurus.
El hueso muestra signos de curación, lo que significa que el depredador sobrevivió, pero se alejó cojeando en agonía. Otro fósil muestra una placa de Stegosaurus con una marca de mordida masiva arrancada. Esto era combate activo. En 2022, el Stegosaurus más completo jamás encontrado, apodado Sophie, fue analizado en Londres. El estudio mostró que Stegosaurus tenía una fuerza de mordida increíblemente fuerte en la parte posterior de su mandíbula, capaz de cizallar a través de cícadas duras. Pero más importante aún, sus patas delanteras eran mucho más cortas que sus patas traseras. Esto le daba una pendiente descendente, perfecta para defender su garganta y mantener la cola alta y lista para atacar. Estos animales no corrían, mantenían su posición porque en un mundo de depredadores de 40 pies, correr era una sentencia de muerte. Pero al otro lado del océano, una revolución diferente estaba comenzando que cambiaría el cielo para siempre. Mientras los gigantes pisoteaban América del Norte, Europa era un archipiélago tropical, parecía las Bahamas. En una laguna tranquila y salada en lo que ahora es Alemania, Solnhofen, un pequeño animal cayó en el agua tóxica y libre de oxígeno. El lodo lo preservó perfectamente. Este es Archaeopteryx. Descubierto solo 2 años después de que Darwin publicara su teoría de la evolución, sigue siendo el fósil más importante de la historia. Tenía los dientes, la cola y las garras de un dinosaurio, pero las plumas y la fúrcula de un ave. Era el puente. Durante mucho tiempo pensamos que Archaeopteryx era un planeador torpe, pero nuevas investigaciones de 2023 sobre la estructura de sus huesos de las alas sugieren que podía volar por su propia cuenta, aunque probablemente en ráfagas cortas y frenéticas como un faisán. Era un depredador, cazando insectos y pequeños lagartos en las islas de Europa. Pero aquí está la parte loca. Realmente sabemos de qué color era. En 2013, y refinado en 2020, los científicos analizaron los melanosomas, células de pigmento, en una pluma fosilizada. Era negro mate, no colorido, no brillante. Era una criatura negra, parecida a un cuervo. Este descubrimiento probó que las plumas no evolucionaron para el vuelo, sino para algo completamente diferente. Evolucionaron para el aislamiento. Los ancestros de Archaeopteryx estaban corriendo con pelusa de dinosaurio millones de años antes para mantenerse calientes. El vuelo fue solo un efecto secundario accidental de tener plumas más largas en los brazos. La naturaleza reutilizó un abrigo en un ala. La barrera entre la tierra y el cielo se había roto, y en Asia los experimentos se estaban volviendo más raros. La biota de Jehol. Avancemos rápido hasta el Cretácico temprano, hace unos 125 millones de años. La acción se traslada a China, específicamente a la formación Yixian. Este lugar es el Pompeya de los dinosaurios. Erupciones volcánicas masivas enterraron un ecosistema entero en ceniza fina, preservando detalles que usualmente se pudren: piel, órganos y plumas. Aquí conocimos a Sinosauropteryx. Este era un pequeño carnívoro del tamaño de un mapache. Y lo cambió todo. La ceniza preservó las bandas de color en su cola. Tenía anillos jengibre y blancos. Tenía una máscara de bandido a través de sus ojos. Esta fue la primera vez que miramos a un dinosaurio y supimos exactamente cómo se veía. Luego vino Microraptor, un pequeño dromeosáurido con 4 alas plumas en sus brazos y sus patas. Era un biplano. Probablemente planeaba de árbol en árbol. El análisis de sus plumas muestra que era iridiscente, brillando en negro y azul como un estornino o un cuervo. Estos animales eran sociales, visuales y complejos. Pero la formación Yixian también escondía un monstruo conocido como Yutyrannus. Descrito en 2012, este es un pariente del T-Rex de 30 pies, y estaba cubierto de plumas gruesas como una alfombra de pelo largo. Esto prueba que incluso los depredadores gigantes podían ser peludos. Vivía en un clima fresco y templado, y las plumas lo mantenían caliente. La imagen del monstruo reptiliano escamoso estaba muerta. La realidad era un mundo de aves depredadoras gigantes. Pero de vuelta en América, los raptores se estaban volviendo serios y aterradores. En el Cretácico temprano de Utah, formación Cedar Mountain, el ambiente estaba cambiando. Se estaba volviendo más seco, y una nueva pesadilla había evolucionado. Este es Utahraptor. Olvida a los monstruos de las películas, este es el trato real. Utahraptor medía 23 pies de largo y pesaba 1500 libras. Tenía el tamaño de un oso pardo.
No era un ninja rápido y ágil, era un luchador musculoso. Su famosa garra letal en el segundo dedo medía 9 pulgadas de largo. Pero a diferencia de los raptores más pequeños que usaban sus garras para pinchar, Utahraptor probablemente usaba su garra para rasgar y abrir a su presa. Sus huesos de las patas eran increíblemente gruesos, diseñados para absorber el impacto de patear presas masivas. En un descubrimiento en un sitio llamado la cantera Styx, los paleontólogos encontraron un bloque de arenisca de 9 toneladas lleno de esqueletos de Utahraptor. Había un adulto, 4 juveniles y un bebé. Todos fueron enterrados juntos en arenas movedizas. Pero no estaban solos. Enterrado con ellos había un iguanodón. Esta es la prueba irrefutable de la caza en manada. La evidencia sugiere que la unidad familiar estaba cazando al herbívoro. Se quedó atascada en el fango y perecieron juntos. Esto sugiere un comportamiento social complejo. Se cuidaban unos a otros, se coordinaban. Viviendo con Utahraptor estaba Gastonia, un anquilosaurio construido como un dispositivo de tortura. Tenía púas sobresaliendo de su cuello, sus costados y su cola. Tenía un escudo de hueso sólido sobre sus caderas. Toda su existencia era una respuesta a Utahraptor. No podías morder a Gastonia sin apuñalarte a ti mismo. Esta dinámica, el raptor luchador de peso pesado contra el cactus andante, definió el Cretácico temprano de América del Norte. Era un combate brutal de corto alcance, pero los continentes se estaban alejando más, creando nuevos mundos aislados. A medida que el Cretácico progresaba, Pangea era historia. América del Sur se separó de África. Este aislamiento significó que los dinosaurios en diferentes continentes comenzaron a evolucionar en formas muy diferentes. En Europa y el norte de África apareció un grupo raro llamado los espinosáuridos. En Inglaterra encontramos a Baryonyx. Descubierto en un pozo de arcilla, este animal tenía un hocico largo parecido al de un cocodrilo y una garra de gancho masiva en su pulgar. Dentro de su estómago, los científicos encontraron escamas de pescado grabadas por ácido. Esto fue una revolución porque los dinosaurios estaban invadiendo el agua. Baryonyx era un especialista. Se paraba en la orilla del río, enganchando peces como un oso pardo. Este linaje eventualmente llevaría al monstruo Spinosaurus en Egipto, pero por ahora estaban experimentando con un estilo de vida semiacuático. En África, la separación creó un ecosistema único. Versiones tempranas de los carcharodontosáuridos, los lagartos con dientes de tiburón, estaban comenzando a surgir. Estos eventualmente se convertirían en los carnívoros más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra, más grandes incluso que el T-Rex. El aislamiento de África la convirtió en un laboratorio para gigantes. Mientras tanto, en América del Sur, los saurópodos se estaban volviendo aún más grandes. Los titanosaurios estaban emergiendo. Estos eventualmente eclipsarían a los gigantes del Jurásico. El escenario se estaba preparando para el capítulo final y más extremo de la historia de los dinosaurios. La edad de oro del Jurásico estaba terminando. El clima se estaba calentando. Los niveles del mar estaban subiendo, creando la vía marítima interior occidental que dividiría a América del Norte a la mitad. El mundo se estaba volviendo más tropical, más peligroso y más fragmentado. El rey estaba a punto de nacer y vendría del lugar más improbable. El mundo estaba ardiendo, y en las cenizas del norte el tirano estaba tomando su primer aliento. La era más sangrienta de África. Hace 95 millones de años, el norte de África no era un desierto, sino un vasto sistema de pantanos de manglares y deltas de ríos masivos, conocidos como el grupo Kem-Kem, que es ampliamente considerado el lugar más peligroso que jamás haya existido en la Tierra. En la mayoría de los ecosistemas tienes una pirámide, muchas plantas, menos herbívoros y muy pocos depredadores. En Kem-Kem la pirámide estaba invertida. Los fósiles muestran un número abrumador de superdepredadores viviendo lado a lado. ¿Cómo? Porque se repartían los recursos. El gobernante de la Tierra era Carcharodontosaurus saharicus. Esta bestia medía 44 pies de largo con un cráneo que abarcaba 5 pies. Sus dientes no eran postes trituradores redondos como los de un T-Rex. Eran cuchillas planas y serradas como cuchillos de carne. Estaba diseñado para rebanar trozos de presas vivas y dejar que se desangraran. Gobernaba la costa, pero el agua pertenecía a algo más extraño.
Durante un siglo, Spinosaurus aegyptiacus fue un misterio. Los fósiles originales fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial durante el bombardeo de Múnich. Solo teníamos dibujos, pero en 2014, y más tarde con un descubrimiento innovador en 2020, un equipo liderado por Nizar Ibrahim encontró una nueva cola en Marruecos. Lo cambió todo. La cola no era rígida como la de otros terópodos, era alta, flexible y con forma de remo. Spinosaurus fue el primer dinosaurio semiacuático conocido. Medía 50 pies de largo, más largo que el T-Rex, pero tenía patas traseras cortas y huesos densos para ayudarlo a sumergirse. Nadaba como un cocodrilo gigante, cazando peces sierra que medían 25 pies de largo. Viviendo junto a ellos estaba Deltadromeus, un depredador rápido y ágil, y cocodrilos enormes como el Osuchus. Este ecosistema era una olla a presión. Si dabas un paso en el agua, el Spinosaurus te atrapaba. Si te quedabas en tierra, el Carcharodontosaurus te atrapaba. No había seguridad, pero mientras los pantanos de África estaban abarrotados, las llanuras de América del Sur estaban criando algo aún más grande. Mientras África era un pantano, América del Sur se estaba convirtiendo en un paisaje seco y árido, y aquí los Carcharodontosáuridos alcanzaron su pico absoluto. Entra Giganotosaurus carolinii. Descubierto en Argentina en los 90, este animal desafió al T-Rex por el título de rey. Medía aproximadamente de 43 a 45 pies de largo y pesaba de 8 a 9 toneladas. Pero aquí está el truco. Estaba construido de forma completamente diferente al T-Rex. Giganotosaurus era esbelto, tenía 3 garras en cada mano, su cráneo era largo y estrecho. Un estudio en 2022 comparó las fuerzas de mordida. T-Rex podía triturar hueso con 12.000 libras de presión. Giganotosaurus podía solo manejar aproximadamente unas 6.000 libras. No era un triturador de huesos, era un rebanador de carne. Cazaba a los titanosaurios, masivos dinosaurios de cuello largo como Argentinosaurus. Argentinosaurus es el poseedor del récord actual del animal terrestre más grande de todos los tiempos. Estamos hablando de un animal de 115 pies de largo y que pesaba hasta 100 toneladas. Una sola vértebra mide 5 pies de altura. Para derribar algo así de grande no puedes hacerlo solo. Esto nos lleva a Mapusaurus. Estrechamente emparentados con Giganotosaurus, estos depredadores murieron juntos en un grupo de 7. Esta es una rara evidencia de comportamiento social. Probablemente trabajaban juntos para aislar a un titanosaurio enfermo o joven, dándole mordiscos durante horas o días hasta que colapsaba por agotamiento. Este era un comportamiento de tiburón terrestre, pero a pesar de su tamaño, estos gigantes estaban condenados. Hace unos 90 millones de años, un evento de calentamiento global cambió el clima de nuevo. Los grandes titanosaurios comenzaron a declinar, y con su fuente de alimento desaparecida, los Carcharodontosáuridos se desvanecieron, se extinguieron. El hemisferio sur se quedó en silencio. Pero mientras los gigantes gobernaban el sur, el futuro rey se escondía en el norte, esperando su turno. Mientras los gigantes de dientes de tiburón gobernaban el sur, los ancestros del T-Rex vivían en América del Norte como depredadores de segundo nivel, actuando como los chacales del Cretácico. En 2019, los paleontólogos en Utah anunciaron el descubrimiento de Moros intrepidus. Este pequeño tirano vivió hace 96 millones de años. Medía solo 3 o 4 pies de altura en la cadera y pesaba tanto como un ciervo. Era rápido, ágil y tenía los sistemas sensoriales distintivos de un tiranosaurio, gran olfato, gran visión, pero nada del tamaño. Durante 15 millones de años, estos mini tiranos vivieron a la sombra de un gigante de América del Norte, Siads micerorum. Siads era un carcharodontosáurido de 30 pies de largo que mantenía a los tiranosaurios bajo control. Mientras Siads estuviera cerca, los tiranosaurios no podían crecer, estaban suprimidos ecológicamente. Pero cuando el ecosistema cambió y los carcharodontosáuridos se extinguieron en América del Norte, el trono quedó vacío. Los tiranosaurios no perdieron el tiempo. En un parpadeo geológico, unos 10 millones de años, explotaron en tamaño. Mantuvieron sus adaptaciones de velocidad, las espinillas largas y el pie arctometatarso, donde el hueso del dedo medio está comprimido en la parte superior para absorber el choque. Mantuvieron sus cerebros grandes. Simplemente escalaron todo. Pasaron del moros del tamaño de un ciervo al Litronax de 30 pies en el sur de Utah. Litronax tenía visión binocular. Sus ojos miraban hacia adelante, dándole percepción de profundidad.
Los gigantes más antiguos, como Giganotosaurus, tenían ojos a los lados de sus cabezas. Los tiranosaurios estaban evolucionando hacia cazadores de precisión. Estaban cambiando dientes rebanadores por púas trituradoras. Estaban construyendo el arma definitiva. La tierra era peligrosa, pero el agua era un lugar donde incluso los dinosaurios no se atrevían a pisar. Durante el Cretácico tardío, no podías caminar de Nueva York a California porque América del Norte estaba cortada a la mitad por una masa de agua masiva llamada la Vía Marítima Interior Occidental. Este no era territorio de dinosaurios, este era el dominio de los mosasaurios. Tylosaurus era el rey aquí. Creciendo hasta los 45 pies de largo, era un reptil marino emparentado con los lagartos monitores. Tenía una segunda fila de dientes en el techo de su boca para agarrar presas resbaladizas. En Kansas, que era el fondo de este océano, encontramos fósiles de Tylosaurus con los restos de tiburones, peces e incluso aves dentro de sus estómagos. Los peces también eran pesadillas. Shiphactinus era un pez con cara de bulldog de aproximadamente 17 pies de largo. Tenemos un fósil famoso de un Shiphactinus que murió porque intentó tragar a otro pez de 6 pies entero, y la presa se retorció dentro de su estómago, rompiendo sus órganos. Sobre las olas, el cielo estaba negro con pteranodones. Estos no eran dinosaurios, eran reptiles voladores con envergaduras de 20 pies. No tenían dientes, arrancaban peces de la superficie. Pero la vía marítima hizo algo crucial para la evolución de los dinosaurios: aisló a las poblaciones. En el lado oeste, Laramidia, los dinosaurios tenían mucho espacio y tierra. En el lado este, Apalachia, estaban aislados en un continente-isla más pequeño. Es por esto que encontramos tantos dinosaurios famosos en el oeste, Utah, Montana, Alberta, y otros primitivos y raros en el este, Nueva Jersey. La vía marítima actuó como una barrera que forzó una evolución rápida en el oeste. Laramidia se convirtió en una fábrica de especies. Lejos, hacia el norte, el desafío no eran solo los depredadores, sino una oscuridad que duraba meses. Solíamos pensar que los dinosaurios eran animales tropicales, pero descubrimientos en la formación Prince Creek de Alaska nos probaron que estábamos equivocados porque en el Cretácico tardío, esta región experimentaba meses de oscuridad total. Durante el invierno, el sol no salía durante 3 o 4 meses. La temperatura caía cerca del punto de congelación. Y aún así, los dinosaurios prosperaban allí. El depredador superior era Nanoxaurus, el lagarto oso polar. Era un primo del T-Rex, pero de la mitad del tamaño. Crecía hasta unos 20 pies. ¿Por qué tan pequeño? La regla de la isla. Los recursos eran escasos en el invierno, así que la naturaleza seleccionó cuerpos más pequeños que necesitaban menos comida. Probablemente tenía un abrigo grueso de plumas para sobrevivir al frío. Los herbívoros también estaban allí. Pachyrhinosaurus, un pariente del Triceratops, pero con una protuberancia ósea masiva en su nariz en lugar de un cuerno, vivía en manadas. ¿Cómo sobrevivían a la oscuridad? No migraban. El análisis de su microestructura ósea muestra que se quedaban todo el año. Probablemente comían corteza, helechos duros y hibernaban o entraban en un estado de torpor. Pero el dinosaurio más abundante allí era Trudon. En la mayoría de los lugares, Trudon es raro. En Alaska está en todas partes. ¿Por qué? Porque Trudon tenía los ojos más grandes en relación con el tamaño de su cuerpo de cualquier dinosaurio. Era un cazador nocturno. La noche eterna del invierno ártico era un paraíso para ellos. Gobernaban la oscuridad mientras los otros dinosaurios dormían. Esto prueba, sin duda, que los dinosaurios eran endotérmicos, de sangre caliente. Un reptil de sangre fría se congelaría sólido en el invierno de Alaska. Estos animales estaban generando su propio calor. Mientras tanto, en los desiertos de Asia, la arena estaba preservando un momento de violencia perfectamente en el tiempo. Tesoros mongoles. Mientras América del Norte era húmeda, Mongolia era un desierto seco, y la formación Yadochta preserva un momento congelado en el tiempo hace aproximadamente 80 millones de años, donde 2 dinosaurios fueron enterrados en medio de una lucha fatal. Este es el famoso fósil de los dinosaurios luchadores. Presenta a un Velociraptor mongoliensis y un Protoceratops. El Velociraptor tiene su garra letal incrustada profundamente en el cuello del herbívoro. El Protoceratops tiene el brazo del raptor sujeto en su pico, triturando el hueso. Perecieron mientras luchaban entre sí. Este fósil confirma que la garra del raptor era de hecho un arma ofensiva usada para perforar arterias vitales.
También muestra que los herbívoros eran defensores agresivos. Protoceratops tenía el tamaño de un cerdo, con un volante y un pico, y era la oveja del Gobi del Cretácico. Pero el dinosaurio más raro en Asia era Therizinosaurus. Durante años solo tuvimos sus brazos. Medían 8 pies de largo con garras de 3 pies. Los científicos pensaron que era un superdepredador, pero cuando encontraron el resto del cuerpo, era un herbívoro lento y de barriga prominente. Therizinosaurus era un dinosaurio terapéutico. Usaba esas garras masivas de Eduardo Manos Tijeras para tirar de las ramas de los árboles, no para rebanar carne. Era un panda hecho de pesadillas. Muestra cuán especializados se estaban volviendo los dinosaurios. La evolución se estaba volviendo experimental, pero antes de llegar al final, tenemos que hablar de la criatura que veía a los ancestros del T-Rex como un bocadillo. Antes de llegar al final del Cretácico, tenemos que hablar de la cosa que comía T-Rexes para el desayuno en los pantanos costeros de Texas, Montana y Carolina del Norte. Este era Deinosuchus. Este era un caimán que crecía hasta los 35 o 40 pies de largo. Pesaba aproximadamente 8 toneladas. Sus dientes tenían el tamaño de plátanos y eran a prueba de aplastamiento. Hemos encontrado marcas de mordida de Deinosuchus en los huesos de Apalachiosaurus, un tiranosaurio primitivo, y Albertosaurus. En 2020, un estudio actualizó las estimaciones de tamaño y confirmó que Deinosuchus tenía dientes del tamaño de plátanos, capaces de triturar caparazones de tortuga y huesos de dinosaurio por igual. Era el superdepredador de las vías fluviales. Imagina a un joven tiranosaurio viniendo a la orilla del agua para beber. Piensa que está en la cima de la cadena alimenticia. De repente, el agua explota. Deinosuchus lo agarra, lo arrastra hacia abajo y realiza un giro de la muerte. Esta era una realidad diaria. Los dinosaurios gobernaban la Tierra, pero el agua nunca era segura. A medida que el Cretácico tardío empujaba hacia la marca de los 66 millones de años, la vía marítima interior occidental comenzó a drenarse. Los continentes estaban tomando su forma moderna. El clima se estaba enfriando ligeramente. El escenario se estaba despejando para el acto final. Los tiranosaurios dispersos de la Aramidia estaban a punto de evolucionar hacia su forma final y definitiva. Los experimentos habían terminado. La naturaleza había decidido un campeón. La evolución estaba completa y la máquina de eliminación definitiva había llegado, pero no tenía idea de que una roca del tamaño de Manhattan ya estaba en camino. Hace 68 millones de años, el telón se levantó para el acto final de la era mesozoica en la formación Hell Creek. Esta formación geológica cubre partes de Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming. Hoy son tierras baldías secas, polvorientas y erosionadas, pero en aquel entonces era una llanura aluvial húmeda y subtropical que se parecía mucho a los Everglades de Florida, mezclados con los bosques de secuoyas de California. Esto no era una jungla tropical. Era un bosque lleno de coníferas imponentes, plantas con flores de hoja ancha y helechos. El aire estaba cargado de oxígeno. Las estaciones eran distintas. Había estaciones húmedas y estaciones secas. Era el motor perfecto para sostener una vida biológica masiva. La pura cantidad de biomasa aquí era asombrosa. El dinosaurio más común no era un depredador, era Triceratops. De hecho, el 40% de todos los fósiles de dinosaurios encontrados en esta capa son Triceratops. Si caminaras por Hell Creek, estarías tropezando con ellos. Eran los búfalos del Cretácico, moviéndose en pequeñas manadas o grupos familiares, despejando la vegetación baja. Pero el ambiente estaba cambiando porque la vía marítima interior occidental, que había dividido a América del Norte a la mitad durante millones de años, se estaba drenando. Los puentes terrestres se estaban abriendo. Esto permitió que nuevas especies migraran y se mezclaran. Era un mundo cosmopolita. Animales de Asia estaban cruzando hacia Alaska y bajando, mientras que las especies de América del Norte se estaban extendiendo. Esta era la comunidad clímax. La evolución tuvo millones de años para perfeccionar estos diseños. Los animales aquí ya no eran experimentos, eran los pesos pesados. Todo era más grande, más acorazado y más peligroso que en el Jurásico. La carrera armamentista había alcanzado su límite absoluto, y sentado en el trono estaba el animal más terrorífico que jamás haya vivido, Tyrannosaurus Rex. El nombre significa Rey Lagarto Tirano. Es el único dinosaurio al que el público general se refiere por su nombre científico completo, y por una buena razón. Miremos las estadísticas de los pesos pesados.
El espécimen más famoso es Sioux, encontrada en Dakota del Sur. Mide 40 pies de largo y 13 pies de altura en las caderas. Pero en 2019, un espécimen llamado Scotty de Saskatchewan, Canadá, tomó el título. Scotty era más pesado, estimado en casi 19.500 libras, casi 10 toneladas. Este animal era más voluminoso que un elefante africano moderno, pero el tamaño no era la parte aterradora, era el hardware. El cráneo de un T-Rex mide 5 pies de largo. Está construido como un búnker, huesos sólidos y fusionados que podían soportar un estrés físico inmenso. La mayoría de los dinosaurios carnívoros, como Giganotosaurus, tenían cráneos estrechos para rebanar carne. T-Rex tenía un cráneo ancho para triturarla. Un estudio en 2021 reevaluó la fuerza de mordida. El consenso, 12.800 libras de fuerza por pulgada cuadrada. Esto es suficiente para pulverizar hueso fresco. Hemos encontrado coprolitos, caca fosilizada, de T-Rex, que son 50% fragmentos de hueso. No solo quitaban la carne, se comían al animal entero. Y escuchen esto, no eran ciegos. El tropo de "no te muevas y no podrá verte" de las películas es un mito. T-Rex tenía ojos del tamaño de pelotas de béisbol que miraban hacia adelante, dándole una visión binocular mejor que la de un halcón. Podía detectar a un conejo desde 3 millas de distancia. Su sentido del olfato era aún mejor. Los bulbos olfatorios en un cerebro de T-Rex eran masivos, ocupando una porción enorme de la cavidad craneal. Podía oler un cadáver o una manada viva desde millas de distancia. En 2024, el debate sobre los labios fue finalmente resuelto para muchos paleontólogos. La evidencia sugiere que T-Rex tenía labios que cubrían sus dientes cuando su boca estaba cerrada, protegiendo el esmalte. Así que, en lugar de un monstruo de dientes salidos, imagina una criatura que parecía engañosamente tranquila hasta que abría su boca para revelar 50 plátanos cerrados. Tenemos pruebas de caza activa. Una vértebra de cola de hadrosaurio con un diente de T-Rex incrustado en el hueso, rodeado por crecimiento óseo curado. El T-Rex lo mordió, la presa escapó y el hueso sanó sobre el diente. Esa es una prueba innegable de una caza fallida. Pero la presa no lo estaba poniendo fácil. Si T-Rex era la fuerza imparable, Triceratops era el objeto inamovible. Triceratops horridus y su descendiente posterior Triceratops prorsus eran tanques biológicos, pesaban hasta 12 toneladas. Eso es 2 toneladas más pesado que el T-Rex promedio. En una colisión frontal, el T-Rex perdería. La cabeza de un Triceratops es uno de los cráneos más grandes en el reino animal, alcanzando 8 pies de longitud. Los 3 cuernos eran hueso sólido cubierto de queratina, como una uña, lo que los hacía aún más largos y afilados en vida. Los 2 cuernos de la frente podían alcanzar 4 pies de longitud. Durante años, los científicos discutieron sobre el volante. ¿Era para defensa? ¿Era para enfriamiento? ¿Era para exhibición? La respuesta es probablemente las 3, pero en combate servía a un propósito vital: protegía el cuello. El cuello de un Triceratops estaba montado sobre una articulación de rótula, permitiéndole pivotar su cabeza con una velocidad de rayo. Podía mantener esos cuernos apuntando a un depredador sin importar hacia qué lado girara. Tenemos un fósil conocido como los dinosaurios en duelo, encontrado en Montana. Es un T-Rex, o un juvenil Nanotyrannus, dependiendo de a quién le preguntes, enterrado con un Triceratops. Parecen haber muerto juntos. El Triceratops tiene dientes incrustados en su columna, y el depredador tiene el pecho destrozado. Es una instantánea de un empate fatal. Este animal no era una vaca pasiva. Era un rinoceronte multiplicado por 10. Tenía un pico que podía cizallar a través de un árbol pequeño como un par de cortapernos. Era agresivo. Encontramos volantes de Triceratops con marcas de pinchazos de otros cuernos de Triceratops. Luchaban entre sí por la dominancia. Eran los motociclistas del Cretácico. Pero si querías invencibilidad total, necesitabas una armadura que pudiera romper huesos. Viviendo junto al T-Rex estaba Ankylosaurus magniventris, el pico absoluto de la evolución acorazada. Medía 30 pies de largo, 6 pies de ancho y era bajo respecto al suelo. Estaba cubierto de la nariz a la cola por osteodermos, placas óseas fusionadas en la piel. Incluso sus párpados estaban acorazados. Literalmente tenía persianas de hueso que podía cerrar para proteger sus ojos. No había punto blando. No podías morder su garganta, no podías morder su espalda. Y luego estaba el mazo de la cola.
Esta era una masa masiva de hueso fusionado que pesaba más de 100 libras. Estaba conectada a la cola por vértebras rígidas y entrelazadas que actuaban como el mango de un mazo. Modelos biomecánicos muestran que un Ankylosaurus podía balancear este mazo a 40 millas por hora. La fuerza de impacto sería suficiente para destrozar la tibia, hueso de la espinilla, de un T-Rex instantáneamente. Un T-Rex con una pata rota es un T-Rex muerto. No puede cazar, se muere de hambre. Así que la mayoría de los depredadores probablemente ignoraban a los anquilosaurios adultos. No valía la pena el riesgo. Ankylosaurus tenía una característica rara, un pasaje nasal complejo. Su nariz era un bucle retorcido dentro de su cráneo. Esto probablemente actuaba como un intercambiador de calor para enfriar su cerebro o para crear sonidos resonantes únicos. Probablemente eran tanques ruidosos y gruñones que no temían a nada, pero el ecosistema también estaba lleno de animales extraños que desafían toda explicación. Hell Creek extraño. Durante décadas, la formación Hell Creek en Montana fue vista a través de un lente muy estrecho. Los museos querían a las superestrellas. Si encontrabas un T-Rex o un Triceratops, tenías una pieza central. Todo lo demás era solo ruido de fondo. Esto creó un punto ciego masivo en nuestra comprensión de la red alimenticia. Teníamos a los gigantes y a los lagartos diminutos, pero nos faltaba la clase media. Eso cambió drásticamente en 2014 cuando los científicos finalmente describieron una criatura que los había estado desconcertando durante años. Anzu williei. Los medios inmediatamente y con precisión lo apodaron el pollo del infierno. Este no fue un apodo dado a la ligera. Anzu era un oviraptorosaurio, un grupo de terópodos parecidos a aves, pero estaba construido a una escala de pesadilla. Con 10 pies de altura en la cadera y pesando aproximadamente de 500 a 600 libras, este animal no era un pavo. Era un tanque biológico cubierto de plumas. Tenía un pico sin dientes que probablemente podía romper huesos, garras afiladas en sus manos diseñadas para agarrar y una cresta ósea alta en su cabeza similar a un casuario moderno. La existencia de Anzu cambia el paisaje del Cretácico. Era un omnívoro. Esto significa que no solo estaba comiendo plantas, estaba comiendo huevos, pequeños mamíferos, lagartos y posiblemente dinosaurios juveniles. Llenaba un nicho crucial que habíamos ignorado. Era rápido, raro y altamente adaptable. Representa una complejidad en el ecosistema que prueba que los dinosaurios no se estaban estancando. Se estaban diversificando. Anzu era un animal raro y especializado, prosperando a la sombra del T-Rex, probando que la evolución todavía estaba empujando los límites justo hasta el final. Viviendo junto a este monstruo ave gigante estaba uno de los dinosaurios más famosos, pero incomprendidos, de todos los tiempos, Pachycephalosaurus, el dinosaurio de cabeza de hueso. Durante un siglo los hemos representado en el arte y las películas actuando como borregos cimarrones, parados en acantilados y chocando sus cabezas a toda velocidad. Crea una gran imagen, pero la física no se sostiene. Análisis biomecánicos recientes del cráneo y las vértebras del cuello sugieren que una colisión frontal directa a alta velocidad podría haber eliminado al animal. La estructura del cuello probablemente no podía soportar las fuerzas de compresión de 2000 libras de dinosaurio chocando. La nueva teoría es mucho más brutal. Golpes en los flancos. Probablemente se paraban lado a lado y balanceaban sus domos masivos de hueso sólido de 9 pulgadas de grosor contra las costillas del otro. Era una pelea callejera, no un torneo de justa. Pero la verdadera controversia respecto a Pachycephalosaurus surgió en 2020. Involucra a otros 2 dinosaurios, Dracorex y Stygimoloch. Dracorex tiene una cabeza plana cubierta de púas y parece un dragón mítico. Stygimoloch tiene un domo pequeño y púas masivas. Pachycephalosaurus tiene un domo masivo y protuberancias diminutas. La teoría, propuesta por paleontólogos como Jack Horner, es que estos no son 3 especies diferentes. Son el mismo animal a diferentes edades. Esto se llama ontogenia, o el estudio del crecimiento. La teoría sugiere que cuando el animal es joven, tiene una cabeza plana y espinosa, Dracorex. A medida que llega a la pubertad, el domo comienza a inflarse y las púas permanecen enormes, Stygimoloch. Cuando alcanza la edad adulta completa, el domo absorbe las púas, creando la cabeza lisa de bola de boliche de Pachycephalosaurus. Si esto es cierto, es una pesadilla para la taxonomía.
Significa que los dinosaurios cambiaban de forma tan drásticamente a medida que envejecían que parecían especies completamente diferentes. Implica que podríamos haber sobreestimado el número de especies de dinosaurios hasta en un 30%. No estaban desapareciendo, solo estaban creciendo. No podemos hablar de Hell Creek sin abordar el motor que mantenía a todo el ecosistema funcionando. A menudo pasamos por alto a los hadrosaurios o dinosaurios de pico de pato porque parecen aburridos. Pensamos en ellos como las vacas del Cretácico, comida lenta y estúpida para el T-Rex. Esta es una subestimación fatal de Edmontosaurus annectens. Este animal no era ninguna vaca, era un titán que rivalizaba con el T-Rex en tamaño. Algunos especímenes de Edmontosaurus encontrados en años recientes son asombrosos. Estamos hablando de animales que alcanzaban 40 o 50 pies de longitud y pesaban cerca de 8 o 9 toneladas. Un Edmontosaurus adulto totalmente crecido era efectivamente inmune a la depredación. Era simplemente demasiado grande para ser derribado por un solo T-Rex. Los depredadores probablemente se enfocaban en los jóvenes, los enfermos o los ancianos. Los adultos sanos eran fortalezas andantes. Nuestra comprensión de su biología cambió para siempre con el descubrimiento de la momia Dakota en Dakota del Norte. Este fósil no son solo huesos, es una preservación tridimensional de piel, ligamentos y tendones. Reveló que estos animales no tenían pies palmeados, como creímos durante un siglo. El mitón de piel en su mano era en realidad una almohadilla carnosa que soportaba peso, similar al pie de un camello o una pezuña. Estaban construidos para largas caminatas terrestres, no para nadar en pantanos. Dakota también reveló que tenían rayas. Los patrones de escamas indican macrocamuflaje. Tenían una cresta carnosa en la parte superior de sus cabezas, como un gallo, que no se preserva en los esqueletos. Esta era probablemente de colores brillantes y usada para exhibición durante la temporada de apareamiento. Pero su verdadero poder estaba en sus mandíbulas. Poseían baterías dentales que contenían miles de dientes que actuaban como muelas. Podían masticar las agujas de pino, corteza y coníferas más duras. Eran los herbívoros más eficientes que el planeta había visto jamás. Se movían en manadas de miles, moldeando el paisaje, pisoteando bosques para convertirlos en llanuras y creando autopistas para otros animales. Eran el combustible que alimentaba el imperio del T-Rex. Hay un debate de larga data en la paleontología. ¿Estaban los dinosaurios ya muriendo antes de que el asteroide impactara? ¿Era frágil el ecosistema especializado de Hell Creek? Durante años, algunos científicos argumentaron que la diversidad estaba cayendo, que los dinosaurios estaban enfermos y en camino a desaparecer. Estudios recientes de alta resolución de la formación Hell Creek refutan esto en gran medida. El ecosistema era robusto, era estable. La red alimenticia era increíblemente compleja, desde los pequeños mamíferos y lagartos hasta el Anzu, los raptores de Dakota y el T-Rex. No hay signos de un colapso lento. Si te pararas en Montana hace 66 millones de años, verías un mundo próspero y dominante. Los mamíferos estaban restringidos a nichos nocturnos pequeños, no porque estuvieran esperando su turno, sino porque los dinosaurios los estaban suprimiendo con una eficiencia extrema. Sin embargo, al otro lado del planeta, en lo que ahora es la India, había problemas. Los traps del Deccan, fisuras volcánicas masivas en la Tierra, estaban erupcionando. No estamos hablando de un solo volcán. Estamos hablando de una inundación de lava que cubrió miles de millas cuadradas. Estas erupciones estaban lanzando azufre y dióxido de carbono a la atmósfera. Esto estaba causando cierta inestabilidad climática. Hubo ráfagas cortas de calentamiento y enfriamiento. Esto podría haber estresado ligeramente el ecosistema. Tal vez las cáscaras de los huevos se estaban volviendo un poco más delgadas debido al estrés. Tal vez la vida vegetal estaba cambiando de rangos. Pero los dinosaurios eran los supervivientes definitivos. Habían sobrevivido a la lluvia intensa del Triásico, a la ruptura continental del Jurásico y a las vías marítimas crecientes del Cretácico. Se estaban adaptando. Triceratops estaba evolucionando hacia nuevas formas. T-Rex estaba posiblemente haciéndose más grande y más especializado. No tenían absolutamente ninguna razón para sospechar que su reinado estaba a punto de terminar. Eran los maestros del planeta. Habían sobrevivido durante 160 millones de años. Para poner eso en perspectiva, los humanos han estado aquí durante 300.000 años.
Los dinosaurios habían derrotado cada desafío que la naturaleza les lanzó. El Sol salió un martes, hace aproximadamente 66 millones de años. Parecía cualquier otro día. Un T-Rex rugió en la distancia. Un dromeosáurido persiguió a un lagarto. Un Edmontosaurus masticó una conífera. Todo seguía igual. Pero muy por encima de la atmósfera, una roca de aproximadamente 6 a 9 millas de ancho se acercaba al planeta a una velocidad de 45.000 millas por hora. Era más grande que el monte Everest. Viajaba 20 veces más rápido que una bala. No era solo una roca, era el botón de reinicio. El tiempo se había agotado. El rey rugió su desafío final al cielo, pero el cielo respondió con un segundo sol que estaba a punto de quemar el mundo hasta las cenizas. La fecha es aproximadamente hace 66.038.000 años. La estación es finales de primavera, basado en los ciclos de crecimiento de flores y fósiles de peces encontrados recientemente. El asteroide es una condrita carbonácea, hecha de carbono y sílice. Impacta en la península de Yucatán, en el actual México, un mar poco profundo en ese momento. La física de un impacto a esta velocidad es difícil de comprender. El asteroide se mueve tan rápido que la atmósfera no puede apartarse del camino. El aire frente a la roca se comprime en una onda de choque que se convierte en plasma. Este plasma está más caliente que la superficie del Sol. Antes de que la roca siquiera toque el agua, la presión del aire por sí sola abre un agujero en el fondo del océano. Cuando golpea, no solo aplasta el suelo. La corteza terrestre se comporta como un fluido. Se llama fluidización acústica. La roca salpica. Durante unos segundos, una montaña de roca líquida y granito se eleva 25 millas en el aire, 2 veces más alta que el Everest, antes de colapsar de nuevo. Este colapso crea un cráter de 120 millas de ancho y 20 millas de profundidad. La energía liberada se estima en 100 teratones de TNT. Eso es 2 millones de veces más poderoso que el arma nuclear más fuerte jamás probada, la bomba del zar. En segundos, todo dentro de 600 millas es simplemente vaporizado. No se quema, deja de existir. La onda de choque viaja hacia afuera a velocidades supersónicas, aplanando bosques a través de América del Norte. Si estuvieras parado en Texas, aproximadamente a 1000 millas de distancia, serías derribado y ensordecido antes de ser incinerado por la radiación térmica. Terremotos masivos, de magnitud 11 o 12, ondulan a través del planeta. El suelo se mueve como el océano. Estos sismos son tan poderosos que desencadenan erupciones volcánicas al otro lado del mundo en la India, poniendo a los traps del Deccan a máxima potencia. Pero el monstruo inmediato era el agua. El impacto generó un megatsunami. No estamos hablando de una ola de 100 pies. Estamos hablando de una ola inicialmente de 3 millas de altura. A medida que se extendía, permanecía con cientos de pies de altura, barriendo la costa de América del Norte y adentrándose en tierra por cientos de millas, borrando todo a su paso. 15 años de oscuridad. Los incendios que discutimos en el capítulo anterior eventualmente se apagaron, pero el verdadero mecanismo de extinción apenas estaba comenzando. No fue el calor lo que eliminó a 3/4 partes del planeta, fue el frío. Cuando el asteroide golpeó el lecho de roca rico en yeso de la península de Yucatán, vaporizó miles de millones de toneladas de azufre y anhidrita. Esto no fue solo polvo, fue un arma química a escala planetaria. Este azufre fue lanzado a la estratosfera, donde se combinó con vapor de agua para formar aerosoles de ácido sulfúrico. Estos aerosoles actuaron como un espejo global, reflejaron la luz solar de vuelta al espacio antes de que pudiera tocar el suelo. Modelos computacionales de científicos climáticos sugieren que la cantidad de luz solar que llegaba a la superficie cayó a cerca del 1% de los niveles normales. Imagina una noche sin luna que dura 3 años. Era demasiado oscuro para que pudieras ver tu mano frente a tu cara en algunas regiones. Esta oscuridad efectivamente detuvo la fotosíntesis en todo el globo. Las plantas no solo dejaron de crecer, se marchitaron y murieron. El sistema de producción de energía primaria del planeta fue desenchufado. El desplome de la temperatura fue instantáneo y brutal. Estamos hablando de una caída de aproximadamente 45 a 50 grados Fahrenheit en tierra en cuestión de días. El mundo tropical y húmedo del Cretácico, que no tenía capas de hielo polares, fue sumergido repentinamente en un congelamiento profundo. En los interiores continentales, las temperaturas se mantuvieron bajo cero durante años, tal vez décadas. Esto es lo que los científicos llaman un invierno de impacto.
Es el mismo modelo teórico usado para predecir lo que pasaría después de una guerra nuclear global. Los dinosaurios, que estaban adaptados a un clima cálido y estable, no tenían defensa evolutiva contra temperaturas bajo cero. No tenían abrigos de piel gruesos, no hibernaban en el sentido tradicional. Estaban expuestos y se congelaron hasta morir en la oscuridad. Mientras la Tierra se congelaba, los océanos se convertían en una tumba. La oscuridad eliminó al fitoplancton, las plantas microscópicas que forman la base de la red alimenticia marina. Cuando el fitoplancton murió, el zooplancton que lo comía murió de hambre. Luego los peces pequeños murieron de hambre. Luego los amonites murieron de hambre. El colapso se propagó hacia arriba con una velocidad terrorífica. Esto creó lo que los paleontólogos llaman un océano Strangelove, un término nombrado por la película que describe un mar muerto donde el ciclo de nutrientes se ha detenido por completo. El registro geológico nos muestra que la extinción masiva en los océanos fue altamente selectiva. Se dirigió a organismos que necesitaban carbonato de calcio para construir sus conchas. ¿Recuerdan la lluvia de ácido sulfúrico? Cayó del cielo durante años. Esto acidificó las capas superiores del océano. Cuando el pH del agua cae, se vuelve químicamente imposible para la vida microscópica construir conchas. Sus cubiertas protectoras literalmente se disolvieron. Esto aniquiló al nanoplancton calcáreo, lo que colapsó el ciclo del carbono. Esto explica el misterio de los mosasaurios y plesiosaurios. Estos reptiles marinos de 50 pies eran superdepredadores. No murieron por el frío o el ácido directamente, murieron porque su tienda de comestibles cerró. Un mosasaurio necesita cientos de miles de calorías al día para sobrevivir. Cuando la cadena alimenticia colapsó desde abajo hacia arriba, simplemente no quedó nada para comer. Se atacaron entre sí, canibalizando a su propia especie hasta que no quedó ninguno. Los océanos se volvieron silenciosos, llenos solo de la materia orgánica en descomposición de un imperio muerto cayendo al fondo marino. Las estadísticas de la extinción KPG son inquietantes. Aproximadamente el 75% de todas las especies en la Tierra fueron aniquiladas. Pero necesitamos mirar de cerca al 25% que lo logró. La supervivencia no se trató de fuerza, velocidad o inteligencia. Se trató de tamaño y metabolismo. Si pesabas más de 55 libras, morías. Ese fue el límite. Ningún animal terrestre más grande que un perro de tamaño mediano sobrevivió al evento. Los mamíferos sobrevivieron porque ya estaban viviendo en las sombras. Durante 160 millones de años, los mamíferos habían sido suprimidos por los dinosaurios, forzados a vivir en madrigueras y cazar de noche. Esta supresión los salvó. Estar bajo tierra es la mejor protección contra un pulso de calor e incendios forestales. El suelo es un aislante increíble. Solo unas pocas pulgadas de tierra pueden protegerte de temperaturas que hervirían el agua en la superficie. Mientras el T-Rex estaba siendo asado vivo, nuestros ancestros estaban a salvo en sus túneles. Pero sobrevivir a la explosión fue la parte fácil. Sobrevivir al hambre fue la verdadera prueba. Los mamíferos eran detritívoros e insectívoros. No necesitaban hojas verdes frescas o presas vivas. Podían comer gusanos, larvas, raíces y materia en descomposición. En un mundo lleno de muerte, el negocio estaba prosperando para los carroñeros. Además, sus ciclos reproductivos eran rápidos. Un dinosaurio tarda 20 años en alcanzar el tamaño completo. Un mamífero puede reproducirse en meses. Esto permitió que sus poblaciones se recuperaran rápidamente a pesar de las altas tasas de mortalidad. La supervivencia de los crocodilianos y las tortugas es otro punto de datos fascinante. ¿Por qué murió el dinosaurio mientras el cocodrilo vivió? Se reduce al metabolismo. Los cocodrilos son ectotérmicos o de sangre fría. Tienen requerimientos de energía extremadamente bajos. Un cocodrilo grande puede ralentizar su ritmo cardíaco y pasar hasta 2 años sin una sola comida. Simplemente sobrevivieron más tiempo que la hambruna. Adicionalmente, vivían en ambientes de agua dulce, ríos y pantanos. La química del agua dulce es diferente a la del agua salada. Está protegida contra la acidificación por los minerales de la tierra. Las redes alimenticias en los ríos se basan en detritos, hojas muertas y lodo orgánico en lugar de fitoplancton vivo. Así que, cuando las plantas murieron, el ecosistema del río siguió funcionando con la reserva de materia podrida el tiempo suficiente para que los reptiles sobrevivieran. El misterio aviar, la teoría del banco de semillas.
La pregunta más crítica e inquietante en la paleontología moderna no es cómo murieron los dinosaurios, sino por qué un grupo específico de ellos se negó a desaparecer. Miramos el registro fósil y vemos una masacre que reclamó el 75% de la vida en la Tierra. Sin embargo, las aves sobrevivieron. Sabemos de hecho que las aves son dinosaurios terópodos. El velociraptor y el pato real no son solo parientes lejanos, son primos que comparten el mismo linaje. Así que la pregunta que mantiene despiertos a los paleontólogos por la noche es simple: ¿por qué el raptor es un fósil enterrado en la roca mientras el pato está nadando en el estanque? Durante décadas la comunidad científica operó bajo una suposición perezosa. Pensamos que fue el vuelo lo que las salvó. Parecía lógico que ser capaz de volar lejos de la devastación fuera el boleto dorado, pero esa teoría ha colapsado bajo el peso de nueva evidencia. Los pterosaurios eran voladores magníficos, algunos con envergaduras del tamaño de aviones de combate, y se extinguieron. Muchos grupos de aves arcaicas, como los enantiornices, llenaban los cielos del Cretácico. Estas eran aves opuestas, que se veían justo como gorriones o halcones modernos, excepto que tenían dientes en sus mandíbulas y garras en sus alas. Eran maestros aerodinámicos, sin embargo, fueron aniquilados completamente. El vuelo no fue el salvador. La solución, publicada en un estudio innovador en el año 2020, apunta a dos características específicas, aparentemente menores, que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte: el pico y el hábitat. Para entender esto, tenemos que mirar lo que pasó en los días posteriores al impacto. Cuando el asteroide golpeó la península de Yucatán, no solo causó una explosión, vaporizó capas de roca y envió una cortina de material eyectado supercalentado a la atmósfera superior. A medida que este material caía de vuelta a la Tierra, convirtió el cielo en un asador. La temperatura del aire subió a cientos de grados durante varias horas. Luego vino el invierno nuclear. El polvo y el hollín bloquearon el sol durante años. La fotosíntesis se detuvo. Las plantas murieron. Los herbívoros que comían las plantas murieron de hambre, y los carnívoros que comían a los herbívoros los siguieron al olvido. En este mundo hambriento, tener dientes se convirtió en una desventaja. Los dinosaurios, parecidos a aves con dientes, perecieron porque eran especialistas. Dependían de insectos o carne fresca, fuentes de alimento que desaparecieron cuando el ecosistema colapsó. Pero los ancestros de las aves modernas ya habían evolucionado un pico sin dientes. Un pico no es solo una boca, es una herramienta especializada de alta presión diseñada para romper cáscaras duras, específicamente semillas. Las semillas son cápsulas de tiempo biológicas. Son duras, duraderas y acorazadas. Pueden permanecer enterradas en el suelo durante décadas, soportando fuego, escarcha y oscuridad, mientras retienen su valor nutricional en el interior. Cuando los bosques se quemaron y las hojas se pudrieron, el suelo todavía estaba lleno de billones de semillas. Las aves que poseían el pico, el cascanueces, podían acceder a este masivo y oculto banco de semillas que nadie más podía tocar. Mientras los raptores con dientes morían de hambre esperando presas que nunca volverían, las aves con pico estaban desenterrando calorías de supervivencia de la suciedad. Hay otra capa en esta teoría, propuesta por investigadores que miran la estructura de la devastación: la destrucción total de los árboles. La onda de choque del impacto y las tormentas de fuego globales subsiguientes nivelaron los bosques del mundo. El dosel fue incinerado. Esto significó que las aves arbóreas, aves que se especializaban en vivir, anidar y cazar en los árboles, perdieron su hogar. Si vives en un árbol y los árboles se queman, no tienes dónde dormir y no tienes dónde esconderte. El registro fósil confirma que los linajes de aves arbóreas desaparecieron. Las únicas aves que sobrevivieron fueron aves que habitaban en el suelo, similares a las codornices, tinamúes o pollos modernos. Cada ave viva hoy, desde el colibrí hasta el avestruz, es descendiente de estos pocos supervivientes que habitaban en el suelo y comían semillas, quienes lograron ganarse la vida en la ceniza. Les tomó millones de años volver a aprender cómo vivir en los árboles, por la sencilla razón de que los árboles mismos tuvieron que volver a crecer primero. Cuando la luz del sol finalmente atravesó el smog atmosférico, después de una década o dos de oscuridad, reveló un planeta que se parecía menos a la Tierra y más a un páramo en Marte. Los grandes bosques de coníferas del Cretácico habían desaparecido. El paisaje era gris, silencioso y estéril, pero la vida es terroríficamente resiliente.
El primer organismo en colonizar este nuevo mundo muerto fue el hongo. Vemos un pico fúngico masivo en las capas fósiles inmediatamente después del impacto. Es una delgada línea geológica donde las esporas de hongos dominan todo lo demás. El mundo era efectivamente un montón de compost gigante, un cementerio a escala planetaria de biomasa en descomposición, y los hongos se estaban dando un festín. Luego vinieron las plantas, pero no los bosques complejos que conocemos. El registro fósil muestra un fenómeno global conocido como el pico de los helechos. Durante miles de años, la Tierra estuvo cubierta casi exclusivamente por helechos. En botánica, los helechos son conocidos como taxones de desastre. Son resistentes, crecen rápido, se reproducen con esporas que pueden viajar miles de millas en el viento y prosperan en suelos perturbados y pobres en nutrientes. Si caminaras por América del Norte 30.000 años después del meteorito, no verías un bosque diverso. Verías un mar interminable y monótono de helechos verdes que te llegarían a la cintura, extendiéndose de horizonte a horizonte, casi sin árboles a la vista. Fue una recuperación, pero fue agonizantemente lenta. Tomó aproximadamente 500.000 de años para que el ciclo global del carbono se estabilizara. Tomó aún más tiempo para que los bosques regresaran a su antigua gloria de dosel. Pero cuando lo hicieron, el péndulo osciló violentamente en la otra dirección. Las cantidades masivas de dióxido de carbono liberadas por los incendios globales y la descomposición de los organismos causaron un evento de calentamiento global desbocado. Para cuando la línea de tiempo alcanzó el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, el planeta había pasado de ser una nevera a ser un invernadero. Tenemos evidencia geológica de palmeras creciendo en Alaska y cocodrilos nadando en las cálidas aguas del Círculo Ártico. El Ecuador era probablemente demasiado caliente para muchas formas de vida, empujando la evolución hacia los polos. Con los dinosaurios no avianos desaparecidos, el planeta enfrentó un vacío ecológico masivo. La naturaleza aborrece un espacio vacío. No había grandes herbívoros para mantener la vegetación bajo control, ni grandes depredadores para cazarlos. Los mamíferos, nuestros ancestros, todavía estaban escondidos. Eran criaturas pequeñas y escurridizas, del tamaño de mapaches o musarañas, aterrorizadas por la luz. Habían pasado 150 millones de años bajo la bota de los dinosaurios, y no estaban listos para tomar el control inmediatamente. Pero los dinosaurios intentaron retomar su trono. A menudo pensamos que la era de los dinosaurios terminó instantáneamente, pero eso no es del todo cierto. En ausencia del T-Rex, un nuevo grupo de monstruos evolucionó para llenar el vacío, particularmente en América del Sur y Europa. Los Forus Racidae, mejor conocidos por el público como aves del terror. Estas no eran como los avestruces pacíficos que conocemos hoy. Estos eran superdepredadores que medían hasta 10 pies de altura y pesaban casi 1000 libras. No volaban, estaban fuertemente musculados y eran increíblemente rápidos. El ave del terror, conocida como Kelenken, tenía un cráneo de casi 30 pulgadas de largo, el cráneo de ave más grande jamás descubierto. Poseía un pico masivo y ganchudo, diseñado para golpear verticalmente como un pico. A diferencia de los leones o lobos que asfixian a su presa, las aves del terror usaban la fuerza bruta. Perseguían a caballos primitivos o marsupiales y clavaban ese pico en el cráneo o la columna de la víctima, triturando el hueso instantáneamente. Durante millones de años, durante el Paleoceno y el Eoceno, los mamíferos estuvieron efectivamente en el menú. Las aves del terror prueban que el plan corporal de los dinosaurios todavía era superior para la dominancia terrestre. Los mamíferos solo sobrevivieron a esta era porque eran elusivos, se reproducían rápido y se mantenían fuera de su alcance. Fue una carrera armamentista evolutiva aterradora, y durante mucho tiempo pareció que las aves iban a ganar y reiniciar el reloj de vuelta al Cretácico. En las selvas densas y sofocantes de lo que ahora es Colombia, las altas temperaturas globales permitieron que los reptiles crecieran hasta tamaños que desafiaban la física. En la formación Cerrejón, los paleontólogos descubrieron los fósiles de Titanoboa. Esta era una serpiente que se extendía de 42 a 45 pies de largo y pesaba más de 1 tonelada. Para poner eso en perspectiva, era más larga que un autobús escolar y lo suficientemente pesada como para aplastar un coche. Fue la serpiente más grande que jamás haya vivido. Era tan masiva que cazaba cocodrilos de 20 pies para el desayuno, consumiéndolos enteros. Titanoboa nos dice algo crucial sobre el clima.
Una serpiente de sangre fría de ese tamaño es termodinámicamente imposible en nuestro mundo actual. Necesita temperaturas ambientales altas, probablemente alrededor de 90 grados Fahrenheit, en promedio solo para alimentar su metabolismo. El mundo postimpacto era una tierra de gigantes nacidos del calor. Eventualmente, sin embargo, los mamíferos ganaron la guerra. A medida que el clima comenzó a enfriarse a lo largo de millones de años y los densos bosques tropicales se abrieron en praderas y sabanas, la ventaja cambió. Las aves del terror eran depredadores de emboscada que necesitaban cobertura. Tuvieron dificultades en las llanuras abiertas. Los mamíferos se volvieron más inteligentes, más sociales y más adaptables. Evolucionaron hacia la megafauna, perezosos terrestres gigantes, mamuts lanudos y, eventualmente, los primates que se convertirían en nosotros. Pero el reinado de las aves del terror sirve como un recordatorio humillante de que nuestra dominancia no estaba garantizada. Escapamos por poco de ser comida de aves. Necesitamos romper un error lingüístico común ahora mismo. A menudo escuchas a la gente decir que las aves descienden de los dinosaurios. Eso es biológicamente descuidado y engañoso. Las aves son dinosaurios. En el sistema estricto de clasificación biológica llamado cladística, nunca dejas de ser lo que fueron tus ancestros. Los humanos somos simios, mamíferos y vertebrados. No dejamos de ser mamíferos cuando inventamos la rueda. De la misma manera, las aves son dinosaurios terópodos manirraptores. Cuando miras por la ventana de tu cocina y ves a un gorrión saltando en la valla, estás mirando a un velociraptor altamente especializado y encogido. Esto no es imaginería poética, es un hecho anatómico duro. Miremos el hardware. Si cortas un pollo para la cena, encontrarás la fúrcula, o hueso de la suerte. Hemos encontrado este mismo hueso exacto en el pecho del T-Rex. Es una característica de dinosaurio. Además, un ave tiene un sistema respiratorio único de alto rendimiento. A diferencia de los mamíferos, que respiran hacia adentro y hacia afuera usando un diafragma, mezclando aire viejo con aire nuevo, las aves tienen un sistema de pulmones fijos y sacos de aire que invaden sus huesos huecos. Esto permite un flujo unidireccional continuo de oxígeno fresco, haciéndolas increíblemente eficientes. Es por esto que un ganso puede volar sobre el Himalaya a altitudes donde un humano necesitaría una máscara de oxígeno para sobrevivir. Los paleontólogos han encontrado vértebras de T-Rex y huesos del cuello de saurópodos con los mismos bolsillos huecos exactos para estos sacos de aire. El rey lagarto tirano respiraba como una paloma. Tenía un motor sobrealimentado que le permitía perseguir presas sin quedarse sin aliento. Hemos encontrado muestras de ámbar y fósiles de grano fino que preservan plumas de dinosaurio con un detalle exquisito. Estas no eran solo para el vuelo vino mucho después. Originalmente, las plumas eran para el aislamiento y la exhibición. Muchos dinosaurios con los que crecimos pensando que eran monstruos escamosos eran en realidad peludos. El velociraptor probablemente se parecía más a un halcón gigante que corre por el suelo que a la criatura parecida a un lagarto que ves en las películas. Hemos descubierto un dinosaurio llamado Yutyrannus, un primo de 30 pies de largo del T-Rex, que estaba cubierto por un grueso abrigo de plumas desgreñadas porque vivía en un clima más frío. La línea entre dinosaurio y ave no existe. Es un gradiente. Incluso su comportamiento es idéntico. Hemos encontrado fósiles de oviraptores sentados en sus nidos, empollando sus huevos exactamente como un águila moderna. No abandonaban a sus crías como las tortugas marinas. Las protegían. Usaban su calor corporal para incubar los huevos. Probablemente bailaban para atraer parejas, moviendo sus cabezas y mostrando sus plumas, tal como lo hacen las aves del paraíso hoy. La conexión es ininterrumpida a través del tiempo profundo. Si quieres ver a un dinosaurio no aviano en carne y hueso, considera al casuario. Es un ave grande y no voladora que vive en las selvas tropicales de Australia y Nueva Guinea hoy. Es tan alto como un hombre, cubierto de plumas negras parecidas a pelos que parecen primitivas. En su cabeza lleva un casco óseo cubierto de queratina, cuyo propósito aún se debate. Pero la característica más terrorífica está en sus pies. El dedo interno lleva una garra de 5 pulgadas parecida a una daga. Si molestas a un casuario, no te picoteará. Saltará y pateará hacia adelante, usando esa garra para destripar amenazas. Es agresivo, territorial y primitivo. Es esencialmente un raptor que sobrevivió al asteroide y siguió viviendo. Representa una línea directa de 180 millones de años de evolución de depredadores, ininterrumpida por el apocalipsis.
Entonces, ¿el asteroide eliminó a los dinosaurios? No. Esa es una mentira que les contamos a los niños para que la historia parezca simple. Eliminó a los dinosaurios grandes. Eliminó a los que no pudieron adaptarse. Podó el árbol de la vida, violenta e indiscriminadamente, pero no lo arrancó de raíz. El linaje continuó. Hoy en día hay aproximadamente 6.000 especies de mamíferos en la Tierra. Pensamos que somos los dueños del lugar, pero hay más de 10.000 especies de aves. Ocupan cada ambiente, desde las plataformas de hielo antárticas congeladas hasta el abrasador Sahara, desde el océano abierto hasta el centro de nuestras ciudades. Por recuento de especies, estadísticamente todavía estamos viviendo en la era de los dinosaurios. Simplemente cambiaron su estrategia. Cambiaron el tamaño masivo por el vuelo y los dientes pesados por picos eficientes. Sobrevivieron a los volcanes de los Traps del Deccan. Sobrevivieron a la violenta división del supercontinente Pangea y sobrevivieron a una roca de 6 millas de ancho golpeando el planeta a 40.000 millas por hora con la fuerza de miles de millones de bombas atómicas. Son, sin lugar a dudas, la mayor historia de supervivencia en la historia de la vida en este planeta.